A continuación se hablará sobre el tema formación de la inteligencia emocional. Para ello invitamos nuevamente al señor Gabriel Pereira. Bien, buenas tardes. Ya es tarde, ¿no es cierto? Buenas tardes. Sí. Gracias de nuevo por la paciencia de volverme a escuchar. Voy a tocar un tema un poco diferente, pero que está muy ligado. Antes hablamos rápidamente de las habilidades blandas, ahora vamos a hablar de inteligencia emocional, que es considerada como una de las principales habilidades blandas. Incluso hay algunos que dividen las habilidades blandas solo en social y emocional. En fin. No vamos a entrar en discusiones de cómo catalogarlas. Yo lo que quiero hacer en este tiempo que tenemos hasta antes del almuerzo es dar, por un lado, algunas luces sobre la importancia de la inteligencia emocional, y eso basado en estudios académicos y científicos que he recopilado. Y, en segundo lugar, dar algunos alcances sobre cómo podemos hacer en las escuelas para formar esta inteligencia emocional, ¿sí? Y dado que estamos hablando de emociones y que hemos estado escuchando muy interesante exposición de Luis, muchas gracias, pero hemos estado escuchando sentados, necesitamos activarnos un poquito, ¿sí? Así que vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieren hacer un ejercicio así como para...? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Todos nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a ponernos frente a frente con la persona que esté a nuestro costado, ¿sí? Frente a frente. Muy bien, ¿todos estamos frente a frente? ¿Todos tienen su pareja? No tan cerca, no tan cerca. Okay. Sí, 1 metro está muy bien. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio y para esto lo que les voy a pedir es, hay una condición importante. Esa condición es que durante todo el ejercicio tenemos que mirarnos a los ojos, ¿sí? Por eso decía que no tan cerca, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y quiero ver que también lo hacen. Ustedes son educadores, años de educadores, vamos a ver. ¿Ustedes saben contar hasta 3? Algunos dudaron. Muy bien, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a contar hasta 3, pero de la siguiente manera. Yo digo 1, la persona que está enfrente dice 2, yo digo 3, la persona que está enfrente dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Pero tienen que mirarse a los ojos, ¿sí? Y lo más rápido que puedan. Adelante. Más rápido, más rápido. Muy bien, alto, 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 alto. A ver. Alto, atención, atención. No era tan fácil, ¿no? No, no es cierto. Ya, ahora vamos a hacerla un poquitín más difícil. El que dice 1, cualquiera, al decir 1, aplaudes. ¿Sí? Un aplauso más, unas palmas. Al decir 1, ¿sí? Adelante. Alto, 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 alto. Ok, ok. Ok. Muy bien, vamos a hacerla un poquitín más difícil. Igual el que dice 1 aplaude, pero ahora el que dice 2 se toca la nariz. ¿Ya? Como el payaso Plin Plin. 1,
aplauso. 2, tocarse la nariz. ¿Sí? A ver, adelante. No se metan el dedo al ojo. Alto, 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 ya. Alguno por ahí se metió el dedo al ojo. Ok, y finaliza, para finalizar ya. El que dice 3, se agacha un poquito. Nada más, entonces, 1, 2, 3, así. Ok, adelante. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Muy bien, alto, alto. Un aplauso para ustedes, señores. Muy bien. Tomamos asiento. Tengo hasta 10 si quieren, ¿ah? No, mentira. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto que hemos hecho con la inteligencia emocional? Nada, no, mentira. No, sí tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Saben por qué algo que es aparentemente tan sencillo se nos complica? Muy bien, ¿no es cierto? Por lo del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de los cerebros, del cerebro, perdón, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo está tratando de llevar la secuencia numérica y el hemisferio derecho está tratando de mantener el contacto empático con la otra persona. Y dado que la otra persona dice algo y se mueve de una manera, inmediatamente las neuronas reflejos que tenemos nosotros en el cerebro, que es un tipo de actividad de las neuronas, tratan de imitar. Pero el cerebro izquierdo le dice, no, a ti te toca hacer otra cosa. Entonces ahí es donde cortocircuito, ¿no? Si es que no se mirasen a los ojos, sería muy fácil este ejercicio. Y si quieren más tarde en el almuerzo prueben, ¿no? Ya. Es muy fácil. El problema es que, dado que te estás mirando a los ojos, hay ese cortocircuito entre los hemisferios, ¿sí? Uno de los grandes retos de la innovación en la educación es que podamos forjar personas que hagan este ejercicio, pero así facilísimo. Es decir, es forjar personas que tengan un nivel de comunicación muy bueno entre todo aquello que implique secuencialidad, lógica, orden, método, etcétera, y empatía, relación interpersonal, manejo de las emociones, autoconocimiento, autoconciencia, etcétera. Un poco lo que voy a hablar hoy día es cómo tratar de lograrlo. Muy bien. Este es el esquema de lo que les quiero presentar. Los dos primeros puntos van a resaltar por qué hoy es importante formar en inteligencia emocional. ¿Sí? El tercer punto, voy a dar algunos alcances muy brevemente teóricos sobre cómo se está entendiendo hoy la inteligencia emocional. Luego voy a pasar una cápita que son una serie de estudios que se han hecho a nivel mundial sobre los problemas educativos en el ámbito escolar que están asociados a niveles bajos de inteligencia emocional. Y finalmente, en el último punto, elementos de cómo formar en inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, empecemos con el primer punto, que es, como les decía, es una de las razones de por qué es importante la inteligencia emocional en el colegio. Y es un punto muy práctico. He recopilado algunos estudios de cómo influye la inteligencia emocional en el resultado profesional de personas. ¿Sí? Lo que están viendo ahí es el resultado de un estudio que se hizo en Suiza a partir de las personas que se enrolaban en el servicio militar obligatorio. Es un estudio transversal y lo que muestra muchas cosas. Una de las cosas que muestra interesante es la siguiente. Si se fijan en el gráfico, la línea punteada se refiere a desarrollo de habilidades cognitivas. La línea que está continua se refiere a las habilidades no cognitivas, que le estamos llevando habilidades blandas aquí, ¿sí? El eje Y se refiere a el sueldo, ¿ok? A la compensación económica de un trabajo.
Este estudio se hizo a partir de las personas que ingresaron al enlistamiento militar y cómo siguieron 10 años después, ¿sí? Fíjense, las personas que tenían menor desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas, ¿okay?, recibían menos sueldo. Las personas que tenían mayor reciben más sueldo. La correlación entre habilidades cognitivas y no cognitivas es altamente positiva. Y si ustedes ven, inclusive hay algunos niveles en que la cognitiva es mayor y la no cognitiva también es mayor. ¿A qué conclusiones se llega a eso? Antes de las conclusiones, perdón, este es un segundo cuadro. ¿Qué dice este cuadro? Lo que está abajo en el eje X es la calificación de manera porcentual de beneficios económicos que percibe una persona en su vida laboral, ¿sí? Y lo que está en el eje Y es el efecto que en ese beneficio económico recibe la persona a raíz de sean las habilidades cognitivas o no cognitivas. Entonces, ¿qué dice este estudio? Lo que dice es que las personas que reciben menor sueldo, ¿sí?, tenían un efecto mayor por tener más desarrolladas, fíjense la que está arriba, la habilidad no cognitiva. Es decir, una persona que gana muy poco, para esa persona le era muy importante tener habilidades no cognitivas. Porque principalmente su desenvolvimiento, estamos hablando de Suiza, su desenvolvimiento en esas habilidades, en esos trabajos que suelen ser trabajos manuales, trabajos de relación, trabajos de, no sé, el que maneja un bus, están mucho más ligadas a su habilidad no cognitiva, a habilidades blandas, que a habilidades técnicas, ¿no? Si vamos avanzando por acá, se requiere más desarrollo de habilidades científicas, habilidades técnicas, pero nunca, y esto es lo que quiero resaltar, nunca se separan, excepto en los rangos salariales más bajos, en adelante, a partir del percentil 25 hasta el final, van juntas. ¿Esto qué significa? Poniéndolo en sencillo, que para los beneficios económicos y para la valoración profesional que hace la sociedad, es tan importante, al menos a partir del percentil 25 para arriba, es tan importante la habilidad cognitiva como la habilidad no cognitiva. ¿Sí? ¿Ok? Las conclusiones de este estudio son muchas, no tiene sentido ahorita, simplemente los coloco porque sé que estas diapositivas las van a colgar, entonces para que ustedes puedan tener acceso. Simplemente, ustedes ahí las pueden ver, quiero resaltar lo que aparece acá. Fíjense. La capacidad cognitiva parece ser algo más importante para lograr el éxito en el mercado de trabajo, pero la capacidad no cognitiva es mucho más importante para evitar el fracaso. Es decir, el desarrollo de habilidades cognitivas nunca, en estos estudios, deja de ser importante. Pero el desarrollo de las habilidades no cognitivas, las habilidades blandas, resulta ser más importante para evitar caer en rangos menores salariales. En otras palabras, lo que hace que una persona sea valiosa en el mercado para ascender son más las habilidades no cognitivas que las cognitivas. ¿Okay? Y de hecho, en este estudio también se hicieron segmentaciones, por ejemplo, si analizamos a gerentes, si analizamos a operarios, etc. Y en el grupo de gerentes eran mucho más importantes las habilidades blandas. Porque evidentemente se trata de gestionar personas y para ello es mucho más importante la habilidad blanda, ¿sí? Este es otro estudio que también busca responder la misma pregunta. Este es un estudio que se hizo aquí en Lima. En el año pasado lo dirigió Lee Hatch Harrison con DBM y se plantearon la pregunta: ¿por qué es difícil conseguir talento para las organizaciones? ¿Sí? Y es interesante la disimilitud, o sea, la diferencia que hay entre la respuesta que daban los estudiantes y la respuesta que daban los empresarios. Fíjense, arriba. La razón principal, que es lo que está como en plomito, la razón principal por la cual
los empresarios dicen que es difícil conseguir talento en el Perú es porque no cuentan con las habilidades blandas necesarias. El 56% de la criticidad es esa. O sea, la principal razón es que no tienen las habilidades blandas necesarias. Los estudiantes opinaban de manera distinta. Los estudiantes opinan 24%. La segunda razón, según los empresarios, que son finalmente los que contratan, ¿no?, es que los postulantes no cuentan con los conocimientos necesarios, habilidades cognitivas o conocimientos. Y la tercera razón es que no tienen los canales para llegar a los jóvenes. Aquí hay otra muestra del año pasado, en nuestro entorno, que evidencia la gran importancia de formar en habilidades blandas, entre ellas la inteligencia emocional. Ahora fíjense, ¿cuáles son? Les preguntaron a estos señores sujetos del estudio, ¿cuáles son las habilidades que más necesitas tú para tu organización? Y esas son las 6 que salieron más votadas. Y la número 1 en necesidad era sentido ético. Y ahí, bueno, ya hemos escuchado una hora muy interesante la exposición de Luis. Creo que la formación de la inteligencia emocional está absolutamente ligada a la formación de la inteligencia espiritual y a la formación de la inteligencia moral. Y desde el mundo del trabajo, como les comenté antes, yo dirijo una consultora que trabajamos principalmente con empresas desarrollando a la gente. Lo que vemos y más nos piden es ¿cómo hago para desarrollar este sentido ético en la gente, en mis colaboradores? Fíjense esta información. Esas 6 habilidades se les preguntó a estos señores. Bueno, ¿y qué tan desarrolladas tienen estas 6 habilidades los estudiantes que terminan la universidad e ingresan al mundo laboral? Y esa es la respuesta. También cada uno está dividido entre lo que opina el empresario y lo que opina el estudiante. Fíjense, ¿cuál es la menos desarrollada según los empresarios? ¿Cuál es la menos desarrollada? 47%, con orientación al logro, poco desarrollada 53%. O sea, fíjense en el rojito, ¿no? 53, orientación al logro, 53, comunicación, 51, habilidades interpersonales, ¿sí? Según el empresario, ¿no? La más desarrollada es habilidades de aprendizaje, si se dan cuenta, tiene 82%. ¿Se fijan acá? Según el empresario siempre, ¿eh? No sé si logran leer bien, pero siempre la columna que está de este lado es estudiantes, la columna que está de este lado es empresa. La que, según los empresarios, es la más desarrollada de todas es las habilidades de aprendizaje. Y según los estudiantes, también, 98. Eso es una radiografía muy clara de cómo está siendo la orientación, que es una orientación que tiene mucho de académico. Y definitivamente no está mal. El tema es que este estudio también evidencia la falta de formación en habilidades blandas que tiene nuestro sistema educativo actual. La diferencia entre 82 y 47 es una diferencia muy grande. Estamos hablando de una diferencia del 100%, o sea, es el doble, ¿no? O la mitad, como lo quieras ver. Muy bien. Hasta ahí quería darles un primer alcance desde mi experiencia profesional y lo que veo todos los días en el mercado laboral de por qué es fundamental formar en habilidades blandas. En resumen, porque es lo que el mercado necesita, porque es lo que el mercado valora. Y esto no solamente desde una perspectiva materialista o utilitarista, sino el mercado lo necesita, el mercado lo valora porque ven que eso es lo necesario para generar desarrollo, para generar valor en la sociedad, para de verdad hacer que nuestro país sea un país mejor, que funcione. Entonces, claramente el mercado nos dice, señores educadores, por favor, préstenle atención a las habilidades blandas. Muy bien. Segunda razón, que es la importancia antropológica. Muchas veces
a lo largo de los últimos aproximadamente 250 o 300 años, se hizo una sinonimia prácticamente entre dos conceptos: inteligencia racional y éxito. Y culturalmente se aceptó y se promovió que el éxito en la vida dependía principalmente de la inteligencia racional. Tanto es así que las personas más valoradas eran las personas inteligentes. Y si a alguien le decía, wow, qué inteligente este chico, era pues como que el mayor halago que te podían hacer y el mayor augurio de un futuro exitoso y feliz. Eso está, no del tiempo, y eso es todo un tema de otra conferencia, está fuertemente originado por corrientes culturales como el racionalismo, que empieza pues a partir, bueno, empieza antes, pero el padre del racionalismo, Descartes, ¿no es cierto?, 1600, y que se hace cultura con el iluminismo, promovido además por toda la ideología masónica liberal, y que se hace, además, ya se hace Estado con la independencia de nuestros países. En concreto, de Latinoamérica se independizó bajo el paradigma racionalista iluminista, que principalmente daba foco a el desarrollo de la inteligencia racional. ¿Por qué? Porque la felicidad y la salvación del hombre consistía en el conocimiento de la verdad. ¿Pero de qué verdad? ¿La verdad de la que nos ha estado hablando Luis en la conferencia anterior? No, la verdad que es la verdad empírica, la verdad científica, que para llegar a ella necesitas, sí, mucha inteligencia racional. Entonces, bajo ese paradigma cultural, hemos vivido más o menos 300 años, culturalmente hablando, con esta sinonimia. Ya desde, antiguamente no era así, ya desde hace algunas décadas, esta sinonimia se ha empezado a quebrar. Y la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia moral y las inteligencias múltiples de las que nos hablaba Gardner, todo eso está contribuyendo a ir cambiando ese paradigma cultural. Oye, la persona más feliz no es la persona más inteligente, no necesariamente. Y también hay algunos estudios que hablan de ello. Este es un estudio que se hizo en el 2011 en Bogotá. En colegios, en total fueron 451 chicos de colegios. Esto es lo que se encontró con respecto, porque fue un estudio longitudinal en el tiempo, ¿no? Esto es lo que se encontró. La inteligencia racional explicaba entre el 10 y el 20% del éxito académico y ocupacional. Y ojo, estamos hablando de éxito académico y ocupacional, ni siquiera estamos hablando del éxito en la vida, que eso vamos a hablar en unos minutos. Académico y ocupacional. Y el 80 a 90% del éxito académico y ocupacional se debía a otros factores, entre ellos la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿De qué se trata? Se trata, si es que esta sinonimia se rompe, no es que la inteligencia racional sea la causa del éxito académico ocupacional y menos aún la causa del éxito y de la felicidad humana, sino es uno de los factores dentro de muchos. Entonces, si esta sinonimia la rompemos, entonces ¿de qué se trata? Y ¿de qué se trata educar? Y esa es una pregunta que yo les planteo. ¿Qué significa educar? Porque si educar significa impartir conocimientos, entonces todos estos estudios pues los tiro al water, ¿no? Los tiro a la basura. O sea, no sirven. ¿De dónde viene la palabra educar? Viene del latín, ¿no es cierto? Educare. Y educare, ¿de dónde viene? ¿Ustedes saben qué significa ducere en latín? ¿Ducere qué significa? Muy bien, guiar, ¿no es cierto? Por eso es que a Mussolini le decían el duce, ¿no? Porque, ¿no? El guía. Pero bueno, más allá de Mussolini y sus amiguitos, educar significa guiar, ¿sí? Pero, ¿guiar hacia dónde? ¿Hacia dónde están guiando ustedes
a sus alumnos? ¿Hacia dónde están guiando ustedes cuando elaboran un perfil del alumno? ¿Hacia dónde están guiando cuando elaboran una malla curricular? ¿Hacia dónde están guiando cuando hacen formación a sus profesores? ¿Hacia dónde están guiando cada vez que se para enfrente a sus 20, 30, 40 alumnos día a día? ¿Hacia dónde los están guiando? Si la respuesta es únicamente a que sepan más, pues muy bien, yo me paro y me voy. Bueno, yo estoy parado, no, me voy nomás. En mi opinión, la educación, esa guía, es una guía para vivir mejor. Es una guía para que sean personas felices, desarrolladas y que colaboren al bien común de la humanidad. Esa es mi opinión. Y si es que es así, entonces me debo hacer la pregunta de qué manera o en qué medida mi malla curricular, mi formación de profesores, mis evaluaciones, etcétera, está alineada con una formación para la vida. Desde el aspecto temporal, o sea, cuánto tiempo le dedico a qué cosa, hasta el aspecto de criticidad, es decir, cuánto valoro cada una de las iniciativas. Antropológicamente hablando, las emociones son uno de los elementos fundamentales del ser humano. ¿Por qué? Y por lo tanto, fundamentales para formar para la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el rol de las emociones es mover al ser humano. Emoción, en castellano, en español, proviene otra vez del latín, emotionis. Y emotionis, en latín, proviene de dos palabras latinas, que son ¿cuáles? Ex motus. Motus, ¿qué significa? No. Motus significa movimiento, ¿sí? En latín. Ex, desde fuera. Entonces, las emociones son aquello que mueve al ser humano, aquello que le da movimiento. Ejemplo. Yo estoy aquí parado hablando frente a ustedes, ¿no es cierto? Todos me están mirando, bueno, uno está quedando dormido, pero no importa. Todos los demás me están mirando. Imagínense que por esa puerta de allá, no en cerca volteen, por esa puerta de allá, ahorita entra un león. ¿Ok? Entra un león, ¿sí? Yo lo veo y eso va a despertar una emoción en mí. ¿Cuál? Claro, mi cara va, ¿no? Sí, pero ¿qué emoción va a despertar en mí? Miedo, ¿no es cierto? Terror, ¿no es cierto? Esa emoción, ¿no es cierto? Esa que es una reacción psíquica, va a movilizarme enteramente ¿a qué? A que salga corriendo, ¿no es cierto? Y a ustedes que no han visto al león, ¿qué va a pasar? Van a decir, ¿y este loco qué le pasó? ¿No es cierto? Ese es el rol de las emociones. Si ustedes no ven al león, no van a tener nada que los impulse a salir corriendo. Ahora, ¿qué ocurre si yo voy a un zoológico y veo que ese león está en unas rejas o en una jaula, en un campo grande, pero que no me puede hacer nada? ¿Se va a despertar esa emoción en mí? No. Más bien voy a verlo y tal vez despierte otra emoción, como es la curiosidad y el deseo, ¿no es cierto? La emoción del deseo por conocer, y me voy a acercar y verlo un poco más. Ese es el rol de las emociones en el ser humano. Te moviliza. A partir de ello tiene roles secundarios, como por ejemplo te permite conocerte. Las emociones son una puerta de entrada para tu mundo interior. Y en ese sentido hay toda una corriente psicológica muy desarrollada, que es la terapia cognitivo-conductual o racional-emotiva, que ha desarrollado muchísimo todo eso, ¿no? Como a partir de cómo yo me siento ahorita, puedo llegar a saber qué estoy pensando y a partir de eso adaptarme mejor a las situaciones difíciles de la vida, pero a partir de entender cómo me estoy sintiendo. Entonces, las emociones son sumamente importantes para yo poder enfrentarme al día a día, para yo poder moverme, para yo poder conocerme, para yo poder entablar relaciones con otras personas.
Ese es el rol de las emociones. Una persona que no maneja bien sus emociones está coja en la vida. Y no estamos hablando de trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión, o como por ejemplo un trastorno de manías. No estamos hablando de trastornos psicológicos emocionales, estamos hablando de simplemente una persona que no maneja bien sus emociones en el día a día. Va a estar coja, le va a costar muchísimo enfrentarse a las situaciones difíciles, las situaciones cambiantes. Esa es la segunda razón entonces. ¿Por qué es importante formar en habilidades blandas y en concreto en la inteligencia emocional? Porque son fundamentales para la vida. Y debemos formar a los chicos para que vivan bien, para que sean felices, para que se desarrollen. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Están cansados? ¿No? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Muy bien. No se preocupen, ya vamos como a la mitad. A ver. Ya dijimos por qué es importante. Ahora vamos a ver muy brevemente algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender qué cosa es la inteligencia emocional, cómo se entiende actualmente y por lo tanto también cómo podemos formarla, ¿sí? Mayer y Salovey fueron los que en el mundo académico y en el mundo de las investigaciones fueron los que primero publicaron estudios e investigaciones sobre la inteligencia emocional. Daniel Goleman ha sido el gran bestseller y ha sido una persona que ha difundido muchísimo. Y de hecho, si me piden una opinión, lean a Goleman, porque leer a Mayer y Salovey es bastante más complejo, son más técnicos, ¿sí? Ellos, cuando definieron en el 97 los estudios, publicaron los estudios que habían estado haciendo, ellos dijeron, la inteligencia emocional tenemos que verla como una habilidad para 4 cosas: percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las emociones de los demás, de modo que genere un crecimiento emocional e intelectual. Estos 4 términos son los siguientes. Percibir es darte cuenta qué estás sintiendo, darte cuenta cuál es el origen de eso que estás sintiendo, darte cuenta cómo estás, simplemente. Sí, bueno, hoy día estoy preocupado. Bueno, hoy día necesito un abrazo. Sí, bueno, hoy día estoy muy contento. Sí, bueno, hoy día esta situación me ha frustrado. Ser capaz de percibirlas y de poder categorizarlas. Es decir, poder verbalizar conceptualmente, o sea, interiormente u oralmente, pero ser capaz de categorizar la experiencia emocional que estás sintiendo. A veces, es más, suele ser que las emociones que sentimos son complejas. Es decir, no nos viene solamente una emoción. Normalmente tenemos varias emociones a la vez. Entonces estoy molesto, pero a la vez me siento triste, pero a la vez tengo expectativa y a la vez siento un poquito de ansiedad. Entonces, si no aprendemos a categorizar nuestras emociones, entonces lo que vamos a experimentar es una confusión. Y en una confusión, lo que va a hacer, siendo con el ejemplo del león, más o menos es, si por ahí viene un león, y por ahí viene un rinoceronte, y por ahí viene una manada de hienas, yo no sé qué hacer, busco una cuerda, pero no sé qué hacer. Algo así ocurre con emociones no categorizadas. Si no sé, bueno, sí, siento tristeza por esto, y siento alegría por esto, y siento un poco de confusión por esto, la verdad es que estoy molesta por eso, entonces no voy a poder actuar. Eso es lo primero. Segundo, asimilar. ¿Qué significa asimilar? Significa que tú seas capaz de aceptar lo que estás sintiendo, ¿okay? Y que eso pueda moverte hacia aquello que tú de verdad quieres hacer. Eso es asimilar. Es como hacerlo tuyo. Y así, entonces sí, miedo, sí, ¿qué me comienza a correr? Sí. Hay una relación entre tus emociones y tu pensamiento que es fundamental. Porque las emociones son como el motor, pero tu pensamiento es como el timón. Entonces, si no sabemos regular bien, que eso es la asimilación, si no sabemos
como que cuadrar bien nuestra emoción con nuestra razón, que es la encargada de encontrar la verdad en el día a día, entonces, si no hacemos bien ese empate, nos va a ser muy difícil aplicar soluciones adaptativas a los diferentes problemas que tenemos en el día a día. Lo tercero es comprender, que se refiere a las causas. ¿Qué pensamientos están detrás? ¿Qué paradigmas? ¿Qué valores? ¿Qué situaciones conflictivas? ¿Qué está detrás de esas emociones? Y lo último es regular, que se refiere principalmente, la regulación es, bueno, ¿y esto cómo lo expresas? ¿O cómo lo vives interiormente? ¿O cómo lo manejas? ¿Cuándo sí, cuándo no? Todo eso forma parte de la inteligencia emocional. En una perspectiva muy práctica, la inteligencia emocional te ayuda a resolver problemas, ¿sí? Y por eso es que es una inteligencia, ¿ok? Inteligencia, otra vez, también viene del latín. Inteligencia, que se dice en latín igualito intelligencia, en realidad viene de un verbo, que es intelligere. ¿Qué son dos palabras? Interleggere. Interleggere, o sea, es leer dentro de. Leer, tener la capacidad de leer entre. Eso es la inteligencia. Entonces es la capacidad que el ser humano tiene para leer la realidad. Bueno, y si parte de la realidad son las emociones, entonces hay que saber leer esas emociones y hay que saber resolver los problemas de la vida cotidiana desde esas emociones. Por eso es que estos señores lo definieron así. Uso adaptativo de las emociones de manera que el individuo pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea. Un buen grado de desarrollo de inteligencia emocional te va a llevar a eso, a ser más capaz de resolver los problemas de la vida cotidiana. Bueno, son las cuatro dimensiones de la inteligencia emocional que plantean Mayer y Salovey, que ya se los expliqué. Y aquí hay un tema importante, que es la gran división, y que esto, tanto Mayer y Salovey como Goleman están muy de acuerdo, y de hecho los varios test de inteligencia emocional tienen estas dos dimensiones, algunos han añadido otras, es lo intrapersonal, es decir, cuánto yo me conozco, cuánto yo entiendo mis emociones, cuánto yo regulo mis emociones, y la interpersonal, ¿ves? La intra, la segunda es la interpersonal o social, que es cuánto soy capaz de entender las emociones del otro, cuánto soy capaz de comprender por qué la otra persona se está sintiendo de esa manera, y cuánto soy capaz también de regular, en la medida en que es posible regular, las emociones del otro, alentándolo, animándolo, con compasión, acogiéndolo, etc. ¿Sí? Entonces, y estas dos emociones, los estudios ya no los voy a aburrir con estudios ahorita porque después vienen más estudios, hay muchos estudios que hablan de que, y esto es interesante, la correlación entre estos dos elementos es negativa. ¿Qué significa eso? Significa que uno puede tener una alta inteligencia interpersonal y una baja inteligencia intrapersonal. Significa que hay personas y que es común que uno desarrolle bien cómo me entiendo yo a mí mismo, pero que no sea capaz de ser empático con otra persona. Y también al revés. Eso, en la práctica, esos estudios, en la práctica, que nos dicen que los esfuerzos por desarrollar la inteligencia emocional, en el ámbito que sea, escolar, universitario, profesional, deben ser dobles. Es decir, tenemos que esforzarnos por desarrollar conocimiento de tus emociones, manejo de tus emociones, regulación de tus emociones, y también, y de manera distinta, tenemos que esforzarnos por desarrollar lo mismo pero con el otro. Comprende sus emociones, entiende por qué se siente así, ayúdalo a regular sus emociones. ¿Sí? Eso tiene efectos prácticos importantes. Entonces, solamente como para que quede claro que la inteligencia emocional es realmente inteligencia y sirve para resolver problemas de la vida cotidiana, y así de paso también como que se despiertan un poquito, les quiero poner este video.
Muy bien. Entonces, las emociones nos ayudan a resolver problemas cotidianos. Este video está preparado para mostrar principalmente emociones. Vieron que no hay diálogo. De hecho, estos bichitos de polo pues no hablan, ¿no? Entonces muestra cómo a partir, primero hay tristeza, hay un poco de frustración, luego hay temor, luego hay ira, luego hay coraje, ¿verdad? Entonces, luego hay alegría, luego hay dulzura, son emociones. Y todas ellas tuvieron una utilidad en el desarrollo. Ya pasando a un plano educativo, el uso de estas herramientas, este es un videito que duraba pues 2 minutos, 3 minutos, no sé. Usar este tipo de herramientas en el aula o en distintos programas es muy útil. Tú les puedes ayudar a la gente a ver, distingue qué emoción hubo ahí y qué generó esa emoción, ¿sí? Otro estudio que se hizo también aquí, y este concretamente en la ciudad de Lima, sobre aplicando el test Barón, no sé si han escuchado el test Barón, es un test de autodiagnóstico de inteligencia emocional, una psicométrica, muy utilizado en el mundo entero, tuvo los siguientes resultados. Este estudio se hizo en 1997, ya hace 20 años, ¿no? Tuvo el siguiente resultado. Si se fijan, de 15 a 24 años, ese puntaje, el coeficiente intelectual promedio de la población que se vio, que fue casi 2.000 personas, era 100, sobre un máximo aproximadamente de 160, y iba incrementando conforme iban pasando los años. Una primera conclusión de este informe, de este estudio, fue: la inteligencia emocional se educa. Porque hay un incremento a partir en los años. Una segunda conclusión es: los chicos salen del colegio con un coeficiente emocional bajo. Y comparativamente con otros países de la región, bastante bajo. Y empiezan a adquirir el periodo de mayor crecimiento de inteligencia emocional, se da en el periodo de 22, que sería la mitad, hasta los 30 años. Eso, según los estudios que se hicieron, podía y debía cambiarse. Porque dado que la inteligencia emocional es incremental, si es que en el colegio se les forma y se les da todas estas herramientas de inteligencia emocional, podrían llegar a la temprana juventud, o sea, a los 20 años, digamos, podrían llegar con un nivel aún mayor y aprovechar ese salto y tener un coeficiente emocional promedio en el país aún mayor. Y como ya dijimos que es una inteligencia, poder resolver los problemas de la vida y del país de mejor manera. Este mismo estudio mostró la correlación entre elementos que son propios de la inteligencia emocional y encontraron que las correlaciones positivas más importantes eran las siguientes: empatía y responsabilidad social. ¿Qué significa? Las personas más empáticas tenían mayor preocupación por contribuir en la sociedad. Tiene más o menos sentido, pero aquí hay una prueba científica. La relación satisfactoria también del concepto que tiene la persona en sí misma, o sea, qué cosa pienso yo de mí mismo, con su optimismo. Es decir, una persona que piensa bien de sí mismo, que tiene una sana autoestima, entonces es optimista frente a su futuro. Y lo contrario también
Es cierto, una persona que piensa mal de sí mismo, que tiene una baja autoestima, va a ser negativo con respecto a su futuro. Lo mismo, tolerancia del estrés mostró correlación alta con optimismo y con felicidad, y optimismo y tolerancia al estrés, a su vez, con solución de problemas. Todos estos datos están accesibles y como la presentación se va a compartir, ahí los pueden analizar un poco más. El punto aquí simplemente que quería dejarles es, si es que nos dedicamos a formar más en estos elementos, en estos componentes, si se fijan, vamos a tener personas más felices, que trabajen más por el bien común y que manejen mejor las frustraciones y los problemas de la vida cotidiana. Si eso no es educar, si eso no es formar, entonces no sé qué cosa es educar, ¿no? Estamos preparando gente para el futuro, estamos preparando chicos para que vivan el bien común, para que sean felices y para que se enfrenten a las dificultades de la vida. ¿Qué más? Eso es. Muy bien. He hablado hasta ahora de elementos positivos, pero también se han hecho muchos estudios de cómo se relacionan la inteligencia emocional con problemas que se dan en el ámbito educativo. Esto lo voy a pasar bien rápido, ¿sí? Un primer estudio habló de cómo alumnos universitarios con mayor inteligencia emocional tenían un mejor bienestar y ajuste psicológico, o sea, menos síntomas físicos, menos ansiedad, menos depresión, etc. Y lo contrario también era cierto. Otro estudio que se realizó en España, allá en el año 2002, hablaba de cómo niveles más altos de inteligencia emocional mejoraban en la reparación de emociones. Y cuando tenían un problema, salían más rápido, eran más resilientes que personas con menos. Y que las personas que en este estudio se habían seleccionado, que tenían menos inteligencia emocional, más bien ante esas dificultades llegaban a niveles depresivos. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos a fines del 99, en el que demostró que los alumnos, esto fue en colegios, con mayor inteligencia emocional, eran personas que interactuaban siempre para lograr beneficios mutuos. Es decir, no buscaban solamente su propio interés, sino que podían estar siempre en esta lógica del ganar-ganar y cómo te ayudo también. Un estudio que se hizo en el 2003, aplicando también en Estados Unidos, aplicando una prueba que es el MSCIT, mostró que las personas que tenían mayor puntaje de inteligencia emocional tenían mejores relaciones con sus amigos, interacciones positivas, tenían un mayor apoyo parental y tenían menos conflictos. O sea, que también influía claramente en las relaciones interpersonales. Predictor de la inteligencia, del rendimiento escolar. Otro estudio, ya vimos el de Bogotá, este es otro que también se hizo en Estados Unidos en el 2003. Fíjense, el 82% de las personas que tenían una inteligencia emocional alta obtuvo mejor rendimiento académico. Y el 91% de las que tenían una inteligencia emocional más baja obtuvo un menor rendimiento académico. Conclusión, el nivel de inteligencia emocional es un predictor válido del rendimiento escolar. ¿Sí? Eso ya está. Lo mismo en aparición de conductas disruptivas. Este es el mismo estudio de Rubin, finales del siglo pasado. Comportamientos agresivos. Este es el otro estudio que ya les mostré, que normalmente eran más probabilidades de ser expulsados de colegios o que tenían más probabilidades de ser suspendidos, también los de menor inteligencia emocional. Este es otro estudio de Estados Unidos en el 2002 que hablaba de consumo de sustancias tóxicas. También habían mayores probabilidades de consumo de sustancias tóxicas en los de menor inteligencia emocional. En resumen, para ya entrar al último punto. Bienestar, relaciones interpersonales, rendimiento académico y conductas disruptivas y sustancias tóxicas, todas ellas hay estudios científicos que validan que cuando la inteligencia emocional es alta, esos elementos negativos bajan y los elementos positivos suben. ¿Sí? Muy bien. Ya más pruebas que esto, ya pues ¿para qué? ¿No? Entonces, pasamos al último punto, que es, bueno, ¿y cómo hago entonces para formar a los chicos en inteligencia emocional? Yo ya les había hablado en el panel en el que intervine más temprano de estos 6 elementos. Quiero rápidamente profundizar en algunos de estos puntos. Con respecto a lo que dijimos
de formar desde la presencia. El profesor. Esa es la clave. Necesitamos educadores que tengan un buen desarrollo de inteligencia emocional. ¿Y eso qué significa? Significa que el colegio debe invertir tiempo y recursos económicos en formar a los profesores en inteligencia emocional. Significa también que las universidades que preparan profesores deben incluir en sus programas formativos este elemento como una habilidad transversal, nuclear. Tanto los estudios que he mostrado como las experiencias de casos de éxito hablan de que si los profesores no transmiten en el día a día una buena inteligencia emocional, entonces no se logran esos resultados. Hay que formarlos. Y para eso hay muchos programas. No se trata de inventar la pólvora. Hay muchos programas que ya funcionan, que se vienen dando. Pero hay que formarlos. Y eso significa, es una decisión política. O sea, hay que invertir. Hay que dedicar tiempo. El hecho de que ustedes estén acá, por ejemplo, o el hecho de que la UPC organice este congreso, es un gran mérito. Porque es necesario. Ustedes están aquí invirtiendo tiempo y dinero. Es necesario formarse en estas cosas. Y este formar desde la presencia tiene un elemento importante. Ahí hay una frase de Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo existencialista, para muchos el padre del existencialismo. Tiene esta frase bien interesante, ¿no? Que dice, mira, si tú quieres llevar a una persona de un punto a otro punto, ¿no? Llevar a alguien a un lugar específico, lo primero que debemos hacer es irle a buscar y empezar desde allí. Este es el único secreto del arte de ayudar. Irle a buscar y empezar desde allí. ¿Qué significa eso con respecto a inteligencia emocional? Que tienes que ir al lugar donde está el niño, al grado de desarrollo de inteligencia emocional de ese niño, que es muy diferente si tienes 5 años, 10 o 17. Uno de los errores comunes en educación es la falta de capacidad del educador de ponerse realmente en ese nivel de desarrollo emocional. Para desde ahí, no significa que te vamos a pelear con el niño, ¿no? Sino que entiendas realmente cuáles son sus intereses, qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, qué le fastidia. Y desde ahí llevarlo con tu testimonio y con tu manera de enfrentar la realidad, llevarlo a una solución más adaptativa, más feliz. Entonces, la manera de estar presente es estar en su lugar y llevarlo a un desarrollo. Ya tenemos que terminar dentro de poquito. ¿Me quedan todavía 20? Ya. Una manera de hacer esto, como ya vimos, son con ejemplos sencillos, videos sencillos. Algo que les recomiendo, nosotros usamos mucho en nuestras capacitaciones, en los programas que hacemos, es usar videitos. Lo otro que es muy bueno es hacer que los mismos niños, generen sus propias actuaciones o sus propias situaciones. La técnica del role-playing es una técnica muy útil para el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Por ejemplo, tú le dices, a ver, van a hacer un sketch en el cual grafiquen cómo se siente una persona cuando está triste y cómo se comporta. Y está triste porque sacó una nota baja, por ejemplo, cualquier cosa. Esto hace un sketch. Listo. Ahora van a hacer un segundo sketch, pero diciendo cómo podría superar esa tristeza esa misma persona. Y hagan otro sketch. En el compartir y en el actuar, vas desarrollando la inteligencia emocional. Lo otro es que tú como profesor actúes también. Recuerden este tema del modelamiento, es una manera muy importante de desarrollar las habilidades blandas. Tienen que verte, tienen que ver cómo tú resuelves las cosas. Entonces, actúas. Sacas a un niño y le dices, a ver, tú vas a ser mi papá. Listo. Y tu papá está molesto, o mi papá está molesto conmigo por X razón. Entonces, vas a llamarme la atención. Y yo voy a ser tú. ¿Okay? Estas son técnicas de coaching que se utilizan mucho en el coaching y que se pueden aplicar en el aula, ¿no? Entonces, y tú vas a ser yo. Entonces,
La voy a explicar bien porque hay un taller mañana de coaching y educación, pero como hay muchos talleres, algunos estarán, otros no. ¿Cómo se hace este ejercicio? Pues se hace así. Coges 2 sillas, entonces en una pones a un niño y en otra te pones tú, ¿no es cierto? Entonces te sientes acá, listo. Entonces tú eres el profesor y aquí está el niño, ¿sí? Entonces le dices, a ver, tú, niño, a ver, vas a actuar de tu papá, ¿sí? Vas a actuar de tu papá. Y yo, profesor, voy a actuar como si yo fuera tú, ¿ok? Entonces, a ver, tu papá, ¿qué te dice cuando te llama la atención? No sé, pues qué le dirá, ¿no? Caracho, otra vez has hecho esto, ¿por qué siempre me molestas? Perfecto. Muy bien, hasta ahí nomás. Y ahora hay 2 opciones. Opción 1, nos vamos a cambiar de sitio. Entonces, se para el niñito, te pones acá, te pones ahí. Y ahora, tú eres tú. ¿Ok? ¿Cómo le respondes a tu papá? Lloro, no sé, o algo dirá pues el niño, ¿no? Me pongo a llorar, o le digo, ay papá, si es un poquito más grande ya pues le quiere responder, no, ay papá, pero si, no sé, no me dijiste, o lo que fuera. Entonces, ¿y tu papá qué te responde? Y nuevamente te cambias de sitio, y tu papá qué te responde. Y así. En esta opción A del ejercicio, estás haciendo tú solamente como pared. Él está haciendo los dos papeles, ¿se dan cuenta? Y vamos cambiando de sillas. ¿Qué estás haciendo con eso? Tú, al ser como una pared, siempre mirando a los ojos, estás permitiendo que afloren las emociones adecuadas, pero además, dado que él está racionalizando, en este caso es algo bueno, es uno de los componentes de la inteligencia emocional, o sea, está asimilando, para usar el término técnico, estás permitiéndole que desarrolle una respuesta adaptativa a esa situación. ¿Sí? Porque él mismo se va a dar cuenta que frente a ti no puede decir una tontería, pues. Y muy probablemente no vaya a poner en boca de su papá algo que sea mentira. Esa es la opción A. La opción B, que es para una persona que está o más conflictuada o no tiene todavía tan desarrollada la inteligencia emocional, es no te cambias de sitio, que él actúe de su papá y tú actúas de él. Y tú actúas dando respuestas adaptativas a esa situación. Y una vez que has terminado de actuar, le dices, ¿qué te parece si nos cambiamos de sitio? Y ahora sí, nos cambiamos de sitio, yo soy tu papá, eres tú, y yo voy a decir lo mismo que tú me dices que tu papá te dice, y tú vas a responder adaptativamente. ¿Sí? Es el ejercicio, modalidad A, modalidad B. ¿Sí? Cambiando, 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 o sin cambiar y solo cambias al final. Entonces, este tipo de ejercicios, a eso me refiero cuando digo formar desde la presencia. Tienes que ir donde está el niño, entenderlo, mostrarle que lo entiendes y desde ahí ayudarlo. Tienes que dejar que hable, tienes que dejar que se exprese. ¿Eso qué significa? Un 1-1. Sí. ¿Eso es posible? Bueno, hay que hacerlo posible. ¿Eso es desgastante? Sí, pero hay que hacerlo posible. Para formar habilidades blandas necesitas una formación personalizada. Porque las habilidades blandas, como ya lo he dicho, se forman principalmente en la acción y desde la presencia. Entonces, no puedes formarlo solamente con un libro, ni tampoco puedes formarlo hablándole a 40 personas. Necesitas ese contacto 1-1, necesitas ese diálogo. Muy bien, hay algunos ejercicios que sí pueden ser hechos para un aula más grande. Por ejemplo, los videos que ya dije, les pasan ese videíto, ¿no es cierto? Y le dicen, a ver, ¿cómo se sintió tal? ¿Y en qué lo ayudó tal? Etcétera. Hay otros ejercicios, como por ejemplo los que propone Helle Jensen, es una pedagoga danesa, que es interesante, propone algunas cosas. Por ejemplo, ejercicios para sentir la emoción a manera corporal. ¿Sí? Entonces les haces recordar, los pones ahí a los 20 niños, les haces recordar, a ver, la última vez que te sentiste contento, la última vez que te sentiste, si son niñitos, ¿no? Súper archi, hiper, recontra contento. Entonces, ay, cierra los ojos, no, ya se acuerda. Sí, acuérdate, ¿y dónde estabas? Y van a empezar a hablar sobre algunos, no, pues ya, cállate. Ya. ¿Y dónde estabas? ¿Y qué te acuerdas? ¿Y con quién estabas? Y le ayudas a que a partir de la memoria recree esa situación de alegría. Ya está. Ahora, ¿dónde sientes la alegría?
¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Porque las emociones tienen un correlato orgánico muy alto. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo sientes esa emoción? Ah, en el pecho, te van a decir, ¿no? Algunos te dirán, otros no. Pero tienes que ayudarles a percibir la reacción orgánica que tiene una emoción. Es parte de la inteligencia emocional. Eso es con cuerpo. Respiración, lo mismo. Ahora ponlos en una situación, siempre con una gradualidad, gracias, siempre con una gradualidad definida. Ponlos en una situación un poquito más difícil. ¿Cuándo te sentiste con miedo? ¿O cuándo te sentiste preocupado? Ya está. Y le recreas, con mucho cuidado, pero le recreas y que sienta otra vez esa emoción. ¿Ya la sientes en tu cuerpo? Sí, muy bien. Ahora vamos a respirar. Y les enseñas a respirar. Y mira cómo respirando esta emoción va bajando. Y cómo respirando esta emoción se puede diluir. Lo mismo se aplica para la ira, por ejemplo. ¿Sí? Corazón. Ejercicios que, esto ya no es orgánico, ejercicios que ayuden a subir o bajar una emoción. Con la misma técnica que les he explicado ahorita, pero lo que haces es, utilizas ahora la imaginación, ya no solo la memoria, la imaginación. ¿Y qué te hubiera hecho sentir más feliz? ¿Y qué te hubiera gustado en ese momento? Y ahora imagínate algo que te encantaría. Y nuevamente, y siéntelo. ¿Y cómo lo vas sintiendo? ¿Y cómo te vas sintiendo? ¿Okay? Conciencia. Esto es muy importante. Y estos son ejercicios que, pues ya hoy día es imposible por el tiempo, pero hay otro tema muy importante que es la inteligencia moral, y es cómo ayudas a que la persona reflexione sobre sus actos y cómo ayudas a que el niño desarrolle también una inteligencia emocional ligada a la conciencia de sus actos. Son ejercicios que también es más o menos, ¿saben cómo es? Como el clásico examen de conciencia. Piensa en qué hiciste en el día. Y de estas cosas que hiciste en el día, ¿cuál te ayudó? ¿Cuál no te ayudó? ¿De cuál te sientes orgulloso? ¿De cuál te sientes triste? ¿Y cuál quisieras repetir mañana? Y así, ¿no? Y con creatividad también hay una serie de ejercicios de inteligencia emocional que pueden promover el uso de la creatividad. Por ejemplo, vas a imaginarte el escenario más bonito posible. Listo. Estoy hablando, todos estos ejercicios son para primaria, ¿no? Para secundaria tienes que hacerlo un poco más realista, ¿no? Pero el escenario más bonito posible. Listo. Y ahora eso, vas a imaginarte que tú estás en medio de eso, ¿sí? ¿Y cómo te sientes? ¿Y de qué color es? ¿Y con quién estás? Y le empiezas a hacer preguntas que estimulen la creación de un escenario mental. Y a partir de eso, bajas a las emociones. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y eso qué está generando en ti? Y así. ¿Okay? Esta es otra técnica interesante, también la pueden buscar en internet. Es un programa que se llama Friends, que utiliza la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, para quien no la conoce, es básicamente, o racional emotiva también, que utilizan las dos estos, es la adaptación a las situaciones difíciles de la vida. Pasa porque tú reconozcas tu emoción y reconozcas qué pensamiento está generando esa emoción. Y si tú logras cambiar ese pensamiento, que es una interpretación de la realidad, vas a poder tener emociones positivas y vas a poder también actuar de manera positiva. ¿No? Les he resumido en 10 palabras algo que tiene pues 80.000 libros. Pero si hay algún experto en terapia cognitivo-conductual, por favor no me odie, ¿ya? Entonces, este programa es un programa interesante que son sesiones, que son 10 sesiones en las cuales tú le vas enseñando a los niños a, ¿te sientes preocupado? A relajarte, a desarrollar pensamientos que te ayuden en ese momento, a explorar soluciones, a recompensarse una vez que lo han hecho bien, a practicar y a tener una actitud en general de buen ánimo. Son sesiones que a partir de ejercicios ayudan a eso. Otra metodología interesante es esta metodología que se ha desarrollado en México en base a un currículum que se hizo en Nueva York, en el cual le ponen imágenes de obras de arte a los niños, obras de arte que expresan emociones. Y a partir de esas imágenes, cada niño se va identificando con alguna y van generando diálogos reflexivos. Es decir, ¿y eso a ti qué te dice?
¿Y por qué te sientes así? Y son diálogos siempre en círculos de no mayores a 8 o 10 niños. Entonces todos tienen oportunidad y les enseñas a, también, una vez que ya han avanzado en el programa, les enseñas a hablar de las emociones del otro con mucho respeto. Entonces, son una serie de iniciativas que van ayudando. Entonces, formar en la acción, ya lo dijimos. Formar desde la presencia, también. La gradualidad, lo hablamos antes. Integrar esto en la currícula de manera transversal, muy importante. A veces por temas de tiempo y de organización de las materias, tenemos que ponerlo como alguna materia. Puede ser, pero que en tu currículum, que en tu perfil, esté de manera transversal. Y por lo tanto, que esté presente en diversas materias de diversas maneras. Y que esté presente en diversos programas extracurriculares en todas las edades. Quinto, la atención personalizada, ya lo hablamos. Sexto, y esto es muy importante, y con eso acabo, la unidad sistémica. Los seres humanos vivimos en sistemas. No nos explicamos a nosotros mismos por nosotros mismos. Para entendernos, conocernos y explicarnos, necesitamos entender el sistema en el que nos movemos. Si quieres desarrollar inteligencia emocional en un niño, tienes que ver cómo está su sistema. ¿Cuán desarrollada es la inteligencia emocional en su familia, que es el principal sistema de un niño? ¿Cómo está? Esos esfuerzos que tú haces en el aula, ¿cuánto están siendo correspondidos por los esfuerzos en la familia? Y por eso es que los programas más exitosos involucran desarrollo de inteligencia emocional para padres. Porque tienes que enseñarle al papá y a la mamá. Y ahí se conforma el sistema. Familia, educadores y sociedad. Que la sociedad va entrando conforme el niño va creciendo, ¿no? Al inicio es familia y colegio, luego empieza sociedad. Así que, mantiene la bibliografía. Para terminar, quisiera simplemente volver con una reflexión que es: formemos para la vida. Somos un profesor, un educador, es un guía. Y hay que preguntarnos hacia dónde los estamos guiando, qué les estamos dando. Y para eso, como el ser siempre antecede al hacer, si yo como educador quiero guiar a alguien, yo primero tengo que haberme guiado. Yo primero tengo que estar donde quiero llevar al otro. Muchas gracias, espero les sirva.